Thomas Edison tiene 1093 patentes registradas a su nombre. Es el inventor más prolífico de la historia americana. La bombilla, el fonógrafo, el kinetoscopio, la central eléctrica. Su nombre es sinónimo de genialidad, de perseverancia, del sueño americano hecho realidad. Y casi todo lo que querés saber sobre él está incompleto, porque Edison no fue principalmente un inventor. Fue el primer empresario de la innovación, un hombre que entendió antes que nadie que en la era industrial lo que importaba no era quién tenía la idea, era quién tenía la patente. Thomas Edison nació en 1847 en Ohio. Su madre lo sacó de la escuela después de 3 meses, porque el maestro lo consideraba difícil de enseñar. Ella misma lo educó en casa. A los 12 años, Edison vendía periódicos en trenes. A los 15, operaba su propio pequeño periódico. A los 16, era telegrafista. El telégrafo fue su universidad real. Le enseñó electricidad, comunicaciones y algo más importante que cualquier conocimiento técnico. Le enseñó que la información y la velocidad eran poder. A los 22 años, Edison llegó a Nueva York sin dinero y sin trabajo. Encontró una empresa de telegrafía financiera en crisis, reparó su equipo en medio de una emergencia y consiguió trabajo en el acto. 2 años después, vendió su primera patente importante por $40,000. Una fortuna. En 1869, Edison no celebró, invirtió. Abrió su laboratorio en Menlo Park, Nueva Jersey, en 1876. Y ahí fue donde la historia se vuelve más complicada de lo que los libros cuentan. El laboratorio de Menlo Park no era el taller solitario de un genio en soledad, era una fábrica de inventos. Edison contrató a docenas de ingenieros, matemáticos, químicos y mecánicos. Los llamó sus muchachos de Menlo Park. Trabajaban en turnos, resolvían problemas específicos que Edison definía, probaban miles de variaciones de cada concepto. Edison supervisaba, dirigía, seleccionaba y firmaba. Cada patente que salía de Menlo Park llevaba el nombre de Thomas Edison, independientemente de quién había resuelto el problema técnico específico. Charles Batchelor, John Crucy, Charles Worth, nombres que no aparecen en ningún libro de historia, fueron responsables de soluciones técnicas fundamentales en inventos que el mundo conoce con el nombre de Edison. Esto no era secreto en la época, era simplemente cómo funcionaba el sistema. Edison lo había entendido antes que nadie y lo había convertido en modelo de negocio. La genialidad de Edison no era técnica, era organizacional. El caso de la bombilla ilustra esto mejor que cualquier otro. La historia oficial dice que Edison inventó la bombilla eléctrica después de 1000 intentos fallidos. La historia real es más matizada. Joseph Swan, un inventor británico, había desarrollado una bombilla funcional casi al mismo tiempo que Edison, con una aproximación técnica muy similar. En Estados Unidos, un inventor llamado William Sawyer había patentado elementos clave del diseño de bombillas eléctricas antes de que Edison registrara las suyas. Edison no ignoró esas patentes. Las compró, las litigó o las absorbió. Lo que Edison hizo que Swan y Sawyer no pudieron hacer no fue inventar la bombilla. Fue construir el sistema completo que la hacía útil. La central eléctrica, el cableado, los medidores, los interruptores. Edison no vendió una bombilla, vendió la infraestructura que hacía que la bombilla funcionara en cada hogar. Esa visión sistémica era genuina y extraordinaria, pero el relato del inventor solitario que probó 1000 filamentos hasta encontrar el correcto era, en gran medida, una construcción de relaciones públicas que Edison cultivó con una habilidad que pocos empresarios de su época igualaban. Y entonces llegó Nikola Tesla. Tesla era un ingeniero serbio que había emigrado a Estados Unidos en 1884 con 4 centavos en el bolsillo. Un poema que había escrito
y una carta de recomendación para Edison. La carta decía literalmente: conozco a dos grandes hombres. Usted es uno de ellos. El otro es este joven. Edison contrató a Tesla. Tesla era extraordinario. Resolvía en horas problemas que otros no podían resolver en semanas. Según el propio relato de Tesla, Edison le prometió $50,000 si lograba mejorar significativamente la eficiencia de sus generadores de corriente continua. Tesla trabajó durante meses, rediseñó los sistemas, los mejoró sustancialmente. Fue a cobrar. Edison le dijo que había sido una broma, que Tesla no entendía el humor americano. No hubo $50,000. Tesla renunció. Y lo que ocurrió después fue la guerra tecnológica más importante del siglo XIX. Tesla fue contratado por George Westinghouse, el principal competidor de Edison, y desarrolló el sistema de corriente alterna, que Edison había descartado como inferior e impractical. La corriente alterna de Tesla era objetivamente superior para transmitir electricidad a larga distancia. La corriente continua de Edison era poderosa a distancias cortas, pero se degradaba rápidamente en transmisiones largas. Edison lo sabía, y en lugar de reconocerlo, lanzó una campaña de desprestigio que en la historia de los negocios no tiene paralelo en su crueldad. Edison empezó a hacer experimentos con animales en público con corriente alterna para demostrar que era peligrosa. Perros, terneros, caballos. Las ejecuciones eran públicas y Edison las promovía activamente. Cuando Nueva York adoptó la silla eléctrica como método de ejecución, Edison presionó para que usara corriente alterna de Westinghouse. Su objetivo era que la corriente alterna quedara asociada en la mente pública con la muerte. La campaña fue extraordinariamente efectiva como propaganda y no funcionó. La corriente alterna de Tesla era demasiado superior técnicamente para ser bloqueada por relaciones públicas. En 1893, Westinghouse y Tesla iluminaron la Exposición Mundial de Chicago con corriente alterna. En 1896, transmitieron electricidad desde las cataratas del Niágara a la ciudad de Buffalo. La guerra de las corrientes la ganó Tesla. Edison nunca lo admitió públicamente. Tesla murió en 1943, solo y arruinado, en una habitación del Hotel New Yorker. Sus últimos años los pasó alimentando palomas en Bryant Park. Había cedido sus regalías de la corriente alterna a Westinghouse cuando la empresa tuvo problemas financieros. Esa decisión, extraordinariamente generosa o extraordinariamente ingenua, según quien la juzgue, lo dejó sin ingresos en su vejez. Edison murió en 1931, siendo uno de los hombres más famosos y más ricos de América. El presidente Herbert Hoover pidió a los americanos que apagaran sus luces durante un minuto en su honor. Lo hicieron con la corriente alterna de Tesla. La historia de Edison y Tesla no es una historia de buenos y malos. Edison era un genio organizacional que construyó la industria de la innovación moderna. Tesla era un genio técnico que no supo o no quiso convertir sus inventos en negocios. Los dos hombres necesitaban lo que el otro tenía, y en lugar de reconocerlo, se destruyeron mutuamente. Tesla perdió su fortuna. Edison perdió la guerra tecnológica más importante de su época. Y el mundo heredó la corriente alterna de Tesla, fluyendo a través de infraestructura construida con el modelo de negocio de Edison. Usamos los dos todos los días, sin saber el nombre de ninguno de los dos ingenieros anónimos que resolvieron los problemas técnicos reales en el laboratorio de Menlo Park. Esa es la parte que nunca se publicó. Esto fue lo que no se publicó.